Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Raquel y esto es Cada una con sus cosas. Aquí podréis ver vídeos de compras, manualidades, tutoriales, scrapbooking, consejos, costura, reviews y todo lo que se me vaya ocurriendo sobre la marcha. Así que si te gusta este tipo de vídeos y no quieres perderte ninguno, no olvides suscribirte y dar a la campanita para recibir una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a elaborar este sencillísimo libro de firmas de comunión, ahora que estamos en época de comunión, y es un libro de firmas que se hace muy rápido. Este vídeo es en colaboración con la tienda online Con Idea de Manualidades y Labores, que me ha cedido todo el material para poder hacer este proyecto. Os voy a dejar en la cajita de información, como no, todos los enlaces a los materiales que he utilizado, a la página de YouTube de Con Idea de, porque ahí también iré colgando algún vídeo, y bueno, pues en las redes sociales, que no olvidéis suscribiros para no perderos nada ni ninguna novedad. Así que nada, si queréis ver cómo se hace este sencillísimo libro de firmas, quedaros aquí conmigo, que arranca el vídeo. Y para elaborar nuestro libro de firmas vamos a necesitar el siguiente material. En este caso vamos a necesitar dos cartones contracolados, que en este caso son de 30 centímetros por 30 centímetros, que después cortaremos a la medida necesaria. Vamos a necesitar unos papeles, en este caso son de comunión, que os voy a dejar todo el material aquí en la cajita de información para que sepáis. ¿Qué más? Vamos a necesitar entre 20 y 25 cartulinas, que también las cortaremos en color blanco. Vamos a necesitar también pues esta colección de scrap de primera comunión que tengo yo aquí, que voy a utilizar algunos elementos, no todos. También voy a utilizar esta maderita que pone libro de firmas, que es de Daika. Unas anillas de encuadernar, que son de 3/4 de pulgada, en este caso, para la cantidad de folios que vamos a poner. Y luego ya, pues bueno, en este caso un trocito de cuerda, o sea, de cinta de yute, a modo de adorno, que no sé si al final la voy a poner o no, esto es para adornar simplemente. Así que nada, una vez que hemos visto los materiales, vamos a ir con el paso a paso. Bueno, y yo ya he hecho una cosita que ha sido cortar los dos cartones contracolados a las dimensiones 25 centímetros de ancho por 11 centímetros de alto, y luego he cogido unas 20 cartulinas más o menos y las he cortado a la misma medida, es decir, 25 de ancho por 11 de alto. Entonces las cartulinas las voy a reservar, y lo que he hecho ha sido coger un par de papeles de esta colección, y lo que vamos a hacer es, con una de nuestras portadas, que esta va a ser la portada, va a ser pegar así de esta manera los papeles. Para ello voy a dejar un margen aquí de 6 centímetros, bueno, le voy a dar la vuelta porque ya he puesto lo que es cinta de doble cara, así que lo que voy a hacer va a ser quitar la cinta de doble cara, y a una distancia de 6 centímetros voy a pegar el primer papel, y luego el resto pues va a ir aquí en este lado, y lo que voy a hacer va a ser encuadernar lo que es mi portada. Así que nada, me vais a ver a cámara rápida porque ya veis que no tiene ningún misterio, es simplemente forrar lo que es la portada. Así que nada, voy con ello.
Vale, y se me ha quedado forradita esta página, como veis, así, que esta va a ser nuestra portada. Para la contraportada voy a hacer exactamente lo mismo con este cartón, pero con esta otra, y la voy a dejar toda azul entera. Así que, pues nada, me voy a poner con ello y la voy a forrar enterita de azul, que va a ser la parte trasera. Bueno, y aquí vengo con mi portada y contraportada forraditas. Voy a reservar la contraportada y voy a trabajar con la portada. Lo siguiente que voy a hacer va a ser coger una cinta de yute que tengo aquí y voy a colocar aquí un trocito a modo de embellecedor. Lo voy a hacer antes de decorarlo todo por abajo, porque si no después pues se va a ver los piquitos de aquí. Entonces después voy a poner aquí un papel decorado y no quiero que se vea pues las terminaciones de la cinta. Así que pues nada, voy a cortar un trocito, tal que así, y para colocarla me voy a ayudar con un poco de cinta de doble cara. Bien, y esto ya está seco. Lo que he hecho a continuación, esto va a ser así, va a abrir así, ha sido cortar un par de papelitos que voy a colocar así, de esta manera. Y luego para la contraportada, pues igual, he cortado el otro que va a ir aquí. Así que lo que voy a hacer a continuación va a ser pegar mis papeles. Bueno, y lo siguiente que vamos a hacer, he cogido estas letritas que pone libro de firmas, que es de Daika. Voy a coger esta pintura metalizada, que es de Decoart, el color se llama Rich Espresso,
Y lo que voy a hacer, esta no, voy a pintar las letritas y la base está de abajo. Lo que va a hacer es que le dé un brillo tipo purpurina, no lo va a teñir, porque es como una pintura metalizada que lo que va a aportar es mucho brillo, o sea que apenas se va a notar apenas lo va a teñir, vamos, quiero decir. Así que nada, voy a coger un pincelito y voy a pintar las letritas. Vale, y vamos a esperar que seque y mientras seca, pues vamos a encuadernar nuestro proyecto. Bueno, y vamos con el tema de la encuadernación. Yo voy a utilizar la Cinch, ya todos y todas la conocéis, y la que no la conozcáis, pues la vais a conocer ahora mismo. Yo lo que hago, a ver, tal y con la medida que yo he puesto, es hacer 4 agujeros en un lado y 4 agujeros en otro. Entonces, para eso dejo los 4 de la derecha y los 4 de la izquierda metidos y luego saco los 4 del centro. Hago una marquita aquí en el centro del proyecto, porque la máquina lleva aquí una señalización que pone centro. Entonces, lo que hago es lo siguiente. Coloco mi proyecto, ¿vale? Donde yo creo que va a ir en el centro, y ajusto esta pestañita que veis aquí, esta guía que veis aquí a la izquierda. La ajusto hasta donde yo vea que he hecho mi señal del centro. Ahí. Una vez que la tengo, ya puedo troquelar mi portada y mi contraportada. Las páginas interiores se han quedado un pelín más pequeñas, con lo cual tendré que ajustar después un pelín. Pero bueno, vamos a ir por partes. Primero voy a troquelar lo que es esta parte. Tenéis que pasar así por la máquina porque hay veces que se quedan restos de papel y puede ser que alguno no os los troquele. Entonces, pues yo os recomiendo que metáis así y arrastréis para que se lleve cualquier tipo de papelito que quede dentro. Y una vez que lo tengáis, aplicáis presión y fuerza y troqueláis. ¿Veis? Así es como, a ver si puedo quitar, así es como se va a quedar. 4 en un lado y 4 en otro. Voy a troquelar también la otra parte, que sería esta. ¿Veis? Ahí hay ya algo atascado. A ver, voy a pasar un papelito para quitarlo, porque hay veces que se quedan las virutas del cartoncillo. Así, arrimo bien y aplico presión y troquelo. Perfecto. Pues ya tengo mi portada y contraportada troqueladas. A continuación voy a troquelar mis hojitas. Deciros, voy a tapar esto antes de nada, que he imprimido una hoja en blanco en la que he puesto: hoy celebro mi primera comunión y me hace muy feliz que compartas este día conmigo. Déjame una bonita dedicatoria para poder recordar que estuviste a mi lado en este momento tan especial para mí. No le voy a hacer parafernalias, simplemente lo voy a dejar así y voy a ir a troquelar todas las hojas. Hay que troquelarlas pues igual que así, tal y como están colocadas. Así que nada, me voy a poner con ello y ya os digo, voy a meter ahí un pelín y voy a troquelar todas mis hojitas. Bien, y una vez que ya tenemos los agujeritos hechos, vamos a poner las espirales. Para ello voy a poner la parte de atrás aquí delante, ¿vale? La coloco justo delante. Cojo mis espirales y las meto así
y así, como estáis viendo, ¿veis? Y a continuación las alineo así bien, que queden así perfectas, y hago todo lo posible porque toquen el fondo de la máquina. Yo aquí la tengo colocada a un poquito menos de 3/4, entonces lo que voy a ir haciendo va a ser ir bajando poquito a poco, bajo y giro, y vuelvo a alinearlas y vuelvo a pegarlas muy bien, y una vez que vea que están muy bien pegadas, vuelvo a bajar de nuevo. Así poquito a poquito, vuelvo a girar y vuelvo a alinear, así constantemente, hasta que las anillitas queden cerradas. Bueno, y una vez colocaditas las anillas, ya veis, han quedado perfectitas. Este sería el interior con la primera página que pone hoy celebro mi primera comunión, y luego el resto de páginas las he dejado en blanco. Luego, si me sobran algunos papeles de la colección, pues pondré aquí alguna cosita, pero de momento lo voy a dejar así. ¿Y qué es lo siguiente que voy a hacer? Pues voy a decorar la portada con lo que pintamos anteriormente, la maderita que pintamos, que no sé si podréis apreciar el brillo que ha cogido con la pintura. Se queda así como un brillo metalizado muy bonito. Esta no la he pintado porque voy a coger una etiqueta de la colección y la voy a decorar. Y voy a pegar esto aquí. Y luego para el interior, pues en esta parte de aquí, he recortado esto de uno de los papeles que voy a poner, no sé si aquí o aquí, ya veré, porque quiero poner aquí esto y aquí una foto o al revés. Entonces, pues bueno, como esto ya es decoración y la decoración va en gustos, yo lo voy a hacer fuera de cámara, y ya una vez que lo tenga decoradito, porque ya el grosso del proyecto lo habéis visto, una vez que lo tenga decoradito, vuelvo y os enseño el resultado final. Bueno, y aquí ya vengo con el álbum terminado. No le voy a poner ningún adorno más, porque al ser un proyecto de chico, lo quiero dejar entre elegante y no sobrecargarlo mucho, ¿vale? Entonces, pues bueno, como veis, fijaros qué brillo han cogido lo que son las letritas, ¿veis? Luego le he colocado aquí de la colección que ponía mi primera comunión, y luego en el interior únicamente, pues nada, le he pegado este tarjetón de la colección, que es para que ponga pues el día de la comunión y demás, y luego aquí he dejado un espacio para, pues para incluirle una fotito que, como veis, queda la mar de resultona. Luego tenéis la página que os he indicado, donde hay una dedicatoria pues para que los invitados puedan leer y firmar. Las hojas en blanco, que no les he puesto nada más, y por atrás, que tampoco le he puesto nada, lo he dejado así tal cual. Así que nada más, chicos y chicas, espero que os haya gustado el proyecto, espero que os animéis a hacerlo porque se hace muy rapidito y luego el resultado, la verdad es que merece muchísimo la pena. Y nada, no olvidéis suscribiros a las redes sociales de Con Idea de, que iré colgando allí algún vídeo más, y a mis redes sociales, lógicamente, Instagram, Facebook. Y nada, que si os ha gustado el vídeo, no olvidéis compartir, regalarme ese pulgarcito hacia arriba, y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!